En 1844, el Congreso paraguayo aprobaba una iniciativa del entonces presidente de la República, Carlos Antonio López, la de enviar a un grupo de jóvenes al exterior para que se conviertan en las mentes brillantes que luego pudieran difundir lo aprendido en la tierra que los vio nacer. Es así que el Gobierno Nacional se encargó de costear a través del Tesoro Nacional el envío al exterior de los primeros 6 becarios, de los cuales 2 estudiarían química y farmacia, 2 dibujo en todas sus ramas y 2 leyes y derecho público, las carreras más necesarias en ese entonces. Más de 170 años después, el gobierno repite la iniciativa, mediante el programa de becas para el fortalecimiento de la investigación, innovación y la educación. El objetivo es enviar a profesionalizarse en el extranjero a 1.500 jóvenes sobresalientes, 1.000 para doctorados y 500 para maestrías, gracias a estas becas denominadas Carlos Antonio López. El único requisito es que sean jóvenes paraguayos. La financiación total alcanza $73 millones. El aporte del Estado será de 53 millones, en tanto que 20 millones de dólares provienen de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El primer grupo está conformado por 88 becados. La lista se dio a conocer recientemente. Las carreras relacionadas a ciencia y tecnología son prioridad. El compromiso consiste en que una vez que concluyan sus estudios, deberán retornar a Paraguay por un periodo mínimo de 5 años, para poner en práctica sus conocimientos como un servicio para su país. De lo contrario, deberán solventar el costo de sus estudios. Pero las críticas no se hicieron esperar. El proyecto desnudó una cruel realidad: la diferencia educativa que reciben los jóvenes que estudian en el sector público y los que pueden acceder a una mejor calidad en el sector privado. ¿Qué tan beneficioso será para el país la inversión en estos jóvenes? ¿Realmente se adjudicaron las becas a los estudiantes que la merecían? Este y otros puntos serán analizados esta noche a partir de ahora en La Clave. Muy buenas noches. Luego de hablar con el doctor Bernardino Cano Radil, que es nuestro próximo embajador en Cuba, después de 3 años no tener embajador en esa nación latinoamericana, vamos a hablar sobre el tema de las becas llamadas Carlos Antonio López. Hay que recordar que hace 160 años don Carlos Antonio López había instituido este tipo de beca y mandó a varios jóvenes a estudiar a Europa y vinieron todos de ellos brillantes luego de ese estudio. Algo parecido está haciendo el gobierno ahora en el año 2015. Bueno, el Senado de la Nación aprobó hoy el nombramiento como embajador en Cuba del doctor Bernardino Cano Radil. Bebito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, un gusto estar contigo en La Clave. Buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, Bebito, vas a ser el próximo embajador en Cuba. Sí. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí, en principio sí. Claro, una vez que jures. Hoy el Senado dio el acuerdo, al poco tiempo recibí una felicitación del presidente Cartes. Y bueno, yo creo que va a ser en breve porque habría interés por parte del gobierno, si es posible que esté para cuando venga Francisco a Cuba, que sería entre el 18 y el 20 de septiembre. Ah, ya nomás. Claro, cuando visite los Estados Unidos también. Claro, ya. Sí. Ya la semana que viene. Sí, entonces vamos a ver si da el trámite para poder cumplir, porque creo que es muy importante que, habiendo sido Francisco quien se va de Paraguay al Vaticano y vuelve a América, la embajada esté representada ahí, ¿no? Bueno, nosotros hasta el año 96, Bernardino, cortamos las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Cuba por motivo de la Guerra Fría. Del 62 al 96. Al 96 cortamos. Luego restablecimos en el 96, bajo el ministerio de Rubén Megarejo Lanzoni, las relaciones con Cuba. Consulares. Hoy Cuba sigue con el mismo tipo de régimen que desde el 59. Se abrió al mundo Cuba, se abrió a la principal potencia en el mundo, que es los Estados Unidos. Acaba nomás hace 2 semanas de haber sido izada la bandera americana en la embajada americana en La Habana. Es decir, Cuba está viviendo momentos históricos en este momento, a pesar que sigue con la misma gente. O sea, no es un proceso evolutivo políticamente hablando, sino es la misma gente que se está abriendo. No, es evolutivo, con la misma gente. Exacto. Claro, digo nomás, pero no es una ruptura. No es la ruptura. Bueno, entonces, ¿qué expectativas tenés vos? Yo estuve ahí hace 3 meses y medio, Bebito, y lo que más me impresionó
fue la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es donde se fueron a estudiar más de 1.200 médicos. 1.200 paraguayos a estudiar medicina. 74. Nosotros hacíamos un cálculo de lo que costaría la formación de esos 1.200 y llegamos a 18 millones de dólares. Y es una nación pobre regalándonos a nosotros. Sí, la solidaridad, 18 millones de dólares de solidaridad cubana, ¿verdad? Bueno, ahora se está cortando eso porque aparentemente no tienen forma de solventar, entonces le están pidiendo a los países que envían sus estudiantes que apoyen algo, que ayuden en algo financieramente para que esa beca continúe. Bueno, eso va a estar en tu agenda. Sí, sin duda. Primero quiero manifestar esta oportunidad lo siguiente. Para mí es muy importante este desafío, porque es un gran desafío realmente. Porque, fíjate vos, José II de Kut, siendo canciller del Paraguay, le nombró cónsul general a un exiliado cubano, José Martí, en Nueva York, 1891, durante 2 años. La máxima figura cubana. Que es lo máximo de Cuba desde el punto de vista de la independencia. Manuel Gondra fue embajador en Cuba. O sea, te imaginarás que es un desafío muy grande. Que fue 2 veces presidente. Es un desafío muy grande porque Cuba tiene una vinculación para mí simbólica, emocional muy grande con relación al Paraguay y a América. Y hoy está en el centro de un cambio posiblemente mundial y observado por todos los países de la Tierra. En ese escenario creo que hay que tener una agenda donde podamos nosotros movilizar toda nuestra energía para intentar vincular en serio a Cuba con Paraguay, como tendría que haber sido durante muchos años. O sea, recuperar los 30 años perdidos, básicamente por cuestiones que estaban dentro de la Guerra Fría que no vale la pena desarrollar. Y hay 3, 4 puntos para mí que son fundamentales. Primero, por supuesto agradecer todo lo que han hecho por Paraguay y tratar de que no se caiga ninguno de los proyectos existentes y mejorarlos. Para eso hace falta fondos, evidentemente, y gestionaremos lo que haga falta. Es el tema de las becas, para mí es muy importante. Ningún país rico ha tenido la actitud que tuvo Cuba de becar, por ejemplo, compatriotas, siendo un país con muchas necesidades. Y no solo con Paraguay. No, y siendo un país con muchas necesidades. Creo que tenemos que explorar, no sé si sabes, pero hay un acuerdo de complementación económica firmado hace unos 15 años, que se ratificó en el Congreso en el 2009, de Mercosur con Cuba, donde nos da Cuba 3.400 productos libres de impuestos para exportar a Cuba. Y nosotros tenemos unos 1.400 de Cuba para activo. Bueno, ese es un tema que hay que explorar a fondo, porque sí, Brasil tiene un intercambio muy interesante, Argentina también, que estamos hablando de Mercosur, y nosotros tenemos muy bajo, por ejemplo. Y yo creo que es un tema fundamental para ir adelante. Ahora, hay o sea, va a enfocar la parte comercial. Hay limitantes muy serias que tenemos que ver con inteligencia cómo remover. Una de las limitantes, si vos ves la balanza de pago de Cuba, básicamente se nota que Cuba compra a quien le compra. Es un detalle muy importante. No en vano que España, Canadá, Brasil, Venezuela sean los países más vinculados, porque a su vez son los más vinculados comercialmente con Cuba, China, donde se compra y le compran. Bueno, nosotros de Cuba muy pocas operaciones comerciales tenemos con respecto a compras y ventas. Bueno, es un punto central. Y ¿Cómo es la balanza comercial ahora? En este momento deficitaria no es muy grande, pero en los últimos 4 o 5 años, tengo una idea, hay un déficit de 3, 4 millones de dólares, que no es muy grande comercialmente. Pero ¿cuál es el problema de Paraguay? Paraguay es un país que coloca commodities. Entonces, al colocar commodities, estamos hablando de grandes volúmenes y grandes montos. Entonces, es complicado. Y el segundo problema que hay, para hacer interesante el mercado cubano, es que ya tenemos nuestros commodities todos colocados, básicamente. Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, ahora, es un desafío fundamental encontrar esos nichos. Claro. Yo, una de las cosas que me impresionó en Cuba es que... Bueno, ese es un punto. Y el otro, yo creo que tiene una gran tecnología que nos puede ayudar en muchas cuestiones que hace servicios. Eso sería muy interesante. Recibe, creo que 4.000 millones de dólares al año del servicio de salud que tiene en el extranjero. Médicos cubanos trabajando afuera que le... Sí. Te voy a dar un dato. Cuba tiene una balanza de 5.000 millones de importaciones y 15.000, redondeando, de exportaciones. De importaciones 15.000 millones y unos 5.000 de exportaciones. Entonces, voy a decir, ¿de dónde saca 10.000 millones? De los médicos, 5.000. De los médicos saca una parte. El turismo es muy importante. Muy importante. Pero realmente muy importante. Mueve 10.000 millones de dólares.
es una barbaridad. ¿Te imaginas? Equivale a 10 Itaipú más o menos. Sí. Ahora, Bebito, una de las cosas que me impresionó en Cuba es el hecho de que ellos son un país capitalista. Ahí no está vigente el capitalismo. Es un país comunista, una economía cerrada. Ahí no está, la oferta y la demanda no funciona como nosotros le conocemos. No. Sin embargo, tiene un índice de desarrollo humano muy alto. Nosotros que tenemos país capitalista, con Itaipú, con Yacinetá, con las tierras fértiles, las 8 millones de hectáreas de tierras fértiles, con toda la ganadería, tenemos índice de desarrollo humano medio. Es decir, algo tenemos que aprender de ellos, porque ellos no están capitalizados, no funciona el capitalismo, pero sin embargo tienen 3 veces más de desarrollo humano que nosotros. Ellos están muy bien en desarrollo humano, pero habría que ver un poco su historia económica y tenemos que tener en cuenta que ellos tuvieron muchos años de apoyo económico externo. Eso influye mucho y lo hicieron bien, En ese contexto, yo creo que el gran desafío de Cuba, porque en gran medida se está abriendo, es sostener los logros que adquirieron en el campo social. Porque vos sabés bien, ¿qué problema tiene Brasil ahora? Brasil tiene un problema que un poco gastó más de lo que produjo, en gran medida. Y hoy estamos nosotros siendo afectados por ese desequilibrio brasilero. Argentina, bastante problemático. Digamos, yo creo que la economía cubana está haciendo una apertura para movilizar sus fuerzas productivas para compensar el gasto social que se hizo durante 30 años. El pueblo cubano es de lo más culto que hay. El pueblo cubano está bien formado. El pueblo cubano tiene buen nivel cultural, cívico, intelectual, pero la economía cubana no puede sostener ese desarrollo. Ese es el desafío de Cuba. Y creo que el desafío de Paraguay es un poco complementario o al revés. El pueblo paraguayo tiene una fuerza productiva bastante bien desarrollada, pero no está trasladado a una calidad de vida de la población. Bueno, ahí tendríamos que aprender un poco de Cuba y creo que Cuba aprender un poco de nosotros también, ¿no? Claro, claro. Yo creo que luego podemos... Creo que esos son los grandes temas que tenemos que ir viendo, cómo se puede interpolar experiencias complementarias de esa sociedad y la nuestra. Bueno, esas son las ideas grandes que tengo, porque te cuento, todavía no entré a fondo a investigar. Bueno, y vos, porque estoy esperando formalizar como corresponde. Los Castro, figuras míticas de la historia, ya siguen vivos. Vos vas a estar con Raúl. Lo voy a saludar, si puedo, a Fidel también. ¿A Fidel también? Sí, ¿Pensás verla a Fidel? No sé, pero ¿quién no querría verlo? Claro. Decirle, cuando presentás tu carta credencial, le llame un rato por teléfono por lo menos. No, mirá, yo te digo una cuestión. Uno puede estar contrario, puede estar a favor, puede tener miles de actitudes, menos una, ignorarlo. No. Como figura del siglo XX. O sea, la isla que es Cuba y el lugar político de Fidel Castro es un dato. Es un dato. Sí. Así es, Evito. Bueno, te deseamos éxito, Evito. Gracias, Germán. Y como vos sabés, todo lo que emprendí, traté de hacer siempre mi mejor esfuerzo. Sí. Y ojalá que podamos juntos ayudarnos para trabajar, porque necesitamos mucho apoyo de los medios de comunicación, porque también hay que vender Cuba en Paraguay. Hay toda una historia macartista contra las experiencias políticas que tenemos que ir sacándonos de encima y poder trabajar pero yo creo juntos. Que hoy todo el mundo está informado, Víctor. Sí, pero hay que trabajarlo también. Todo el mundo está informado. Hay que trabajarlo porque necesitamos nosotros integrarnos más. Y eso demuestra una apertura cultural y mental que tenemos que tener. Gracias, Germán, por la invitación y buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre las becas de Carlos Antonio López. 73 millones de dólares se juntó el gobierno para mandar a jóvenes paraguayos a ser básicamente masterados en el extranjero.
1944, el Congreso paraguayo aprobaba una iniciativa del entonces presidente de la República, Carlos Antonio López, la de enviar a un grupo de jóvenes al exterior para que se conviertan en las mentes brillantes que luego pudieran difundir lo aprendido en la tierra que los vio nacer. Es así que el Gobierno Nacional se encargó de costear a través del Tesoro Nacional el envío al exterior de los primeros 6 becarios, de los cuales 2 estudiarían química y farmacia, 2 dibujo en todas sus ramas y 2 leyes y derecho público, las carreras más necesarias en ese entonces. Más de 170 años después, el gobierno repite la iniciativa, mediante el programa de becas para el fortalecimiento de la investigación, innovación y la educación. El objetivo es enviar a profesionalizarse en el extranjero a 1.500 jóvenes sobresalientes, 1.000 para doctorados y 500 para maestrías, gracias a estas becas denominadas Carlos Antonio López. El único requisito es que sean jóvenes paraguayos. La financiación total alcanza 73 millones de dólares. El aporte del Estado será de 53 millones, en tanto que 20 millones de dólares provienen de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El primer grupo está conformado por 88 becados. La lista se dio a conocer recientemente. Las carreras relacionadas a ciencia y tecnología son prioridad. El compromiso consiste en que una vez que concluyan sus estudios, deberán retornar a Paraguay por un periodo mínimo de 5 años, para poner en práctica sus conocimientos como un servicio para su país. De lo contrario, deberán solventar el costo de sus estudios. Pero las críticas no se hicieron esperar. El proyecto desnudó una cruel realidad: la diferencia educativa que reciben los jóvenes que estudian en el sector público y los que pueden acceder a una mejor calidad en el sector privado. ¿Qué tan beneficioso será para el país la inversión en estos jóvenes? ¿Realmente se adjudicaron las becas a los estudiantes que la merecían? Este y otros puntos serán analizados esta noche a partir de ahora en La Clave. El señor Federico Mora es coordinador de las becas Carlos Antonio López. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a los que están conviviendo en mesa con nosotros esta noche. El doctor Francisco Jiménez fue viceministro de Educación y es especialista en educación. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Muy buenas noches, Kemal, y gracias por la invitación. Bueno, el ingeniero Diego Galeano es uno de los becarios que va a ir a Inglaterra. Nos va a contar cómo se enteró, qué significa para él poder ir a estudiar nada más y nada menos que a Inglaterra. Buenas noches, Germán. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, la señora Cintia Brizuela es especialista en educación, es viceministra de Educación para la gestión educativa. ¿Cómo está, viceministra? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, Federico, vos sos funcionario del Ministerio de Hacienda, Sí. no de Educación. De Hacienda. A pesar que esto se trate de educación. Así mismo. Vos sos de Hacienda. Explícame en breve qué es la beca Carlos Antonio López. Bueno, el programa Carlos Antonio López es posiblemente la propuesta más ambiciosa, inédita en cuanto a los recursos que apuesta el Estado para la formación de nuestros mejores hombres en el exterior con el compromiso del retorno. Estamos hablando de 1.500 becas para maestría y doctorado en las 300 mejores universidades del mundo. 1.500 jóvenes van a ir a estudiar. Esa es la expectativa Bueno, que tenemos. Ya son 27 años, 28 algunos, no tan jóvenes ya, ¿verdad? Bueno, te comento que tenemos una edad, hablamos de los 35 años para maestría y de 40 años para doctorado. Y a partir de eso queremos que retornen y que estén al menos 5 años trabajando aquí, produciendo nuevas líneas de investigación, produciendo innovación en las empresas, produciendo enseñanza en las universidades, siendo parte de la academia, del sector productivo, del sector público también, por supuesto. Diego, vos vas a ir con estas becas, ¿no? Sí. Me decía antes de empezar, Federico, que vos sos el becario más caro. Efectivamente, porque me estoy yendo a Londres, a la Universidad de Londres, Royal Holloway, a hacer un programa de doctorado. En la Universidad de Londres. En la Universidad de Londres. Universidad más grande del mundo. Sí, está en el top 100, digamos. Y me voy a hacer un programa de doctorado en la parte de Computer Science, aplicado a Bioinformatics. Ciencia de la computación. Ciencia de la computación. Bueno, hay una parte que te voy a preguntar.
Acá me decía Federico de que ustedes están obligados a venir a Paraguay Así y a mismo. trabajar a Paraguay. Así mismo. ¿Cómo es esa obligación? ¿Quién te va a agarrar la fuerza y te va a decir, che, vení a Paraguay aunque vos no quieras? Primero que nada tenés que dejar un representante legal, digamos, con un poder, digamos. Entonces yo dejo un abogado o alguien de mi familia a cargo de la parte legal de mi persona, digamos. Entonces, si es ¿Para que... qué eso? Y sería ¿Qué para va a hacer esa asuntos... persona legal? Bueno, ¿qué hace? ¿El Estado le demanda si es que vos no venís? ¿O cómo? Y no sé exactamente qué pasaría, ¿verdad? Pero supongo que se le va a exigir la restitución de los fondos, digamos, a esa persona. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, Federico? A ver si puedes en primer contarnos. término... Vamos a suponer que se van 150 y, no sé, Bueno, yo me voy a Londres y a lo mejor ya no vuelvo a este cuento, pero digo, ¿qué pasa si la gente no vuelve? esperamos que no sea el caso. Este es un programa para evitar la fuga de cerebros. Sabemos que al enviar a las mejores universidades corremos ese riesgo. Estamos hablando de Diego, entiendo que está por los 26, 27 años, se va a hacer un doctorado en un área de ciencia y tecnología. Quiere decir Se que va a ya es hacer un máster. doctorado, sí, en área de ciencia y tecnología clave. Es el perfil a lo que apunta este programa y por supuesto queremos asegurarnos que retorne. Un poco lo que nosotros solicitamos es la firma de un contrato donde ellos se comprometen. Este es un programa que también busca ese compromiso del becario con la apuesta que está realizando el Estado, que tenga ese compromiso para venir a aportar, a cambiar, a generar nuevos paradigmas de conocimiento en nuestro país. Y por supuesto, aquí nadie está poniendo ninguna arma, ninguna obligación, sino que entendemos que él encuentra que esta es una oportunidad y el Estado está en condiciones de ofrecerle y le solicita. No solo de la buena fe, por supuesto que están las herramientas legales. ¿Cuáles serían? Nosotros firmamos un contrato con el becario, donde por supuesto que en el caso en que por A o B motivo no se dé el retorno dentro de las condiciones que le exige el programa, nosotros estaríamos en condiciones también de exigirle el retorno de la inversión que hace el Estado. Vos, Francisco, que fuiste viceministro de Educación y, bueno, sos un estudioso de la educación, ¿qué opinión te parece este tipo de beca? ¿Está bien así? ¿Es mejor haberlo hecho de grado y no de posgrado? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo soy muy crítico de este tipo de políticas públicas, Germán, por varias razones. Desde la academia hay una crítica sostenida, digamos, al concepto del ranking de las universidades. Y uno de los requisitos precisamente para la concesión era que las universidades elegidas estén entre las 300 mejores dentro de los 4 rankings, ¿verdad? Que está el ranking de Arabia Saudita, está el ranking de China, conocida como la de Shanghái, y los 2 modelos, QS y el Times de Inglaterra. Son ¿no? 3 los rankings. Sí. En el caso de ustedes, pero digo, 4 son los más conocidos a nivel mundial y dentro de esos 4, 3 he visto como una de las condiciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque los rankings de universidades son criticados por respetados académicos a nivel mundial por la metodología que utilizan, ¿verdad? Me explico un poco y muy brevemente. Hay, digamos, criterios de ranking que tienen que ver básicamente con la reputación de una universidad. Y la reputación de una universidad es una valoración eminentemente subjetiva, no se basa en datos objetivos. Hay otros criterios metodológicos como la cantidad de premios Nobel dentro del plantel docente, es decir, cantidad de docentes del plantel que obtuvieron el premio Nobel, ¿verdad? El caso de las publicaciones en el ámbito de la investigación, que solamente se tienen en cuenta publicaciones hechas en el idioma inglés o citaciones solo de autores que escribieron en inglés. Nosotros en América Latina tenemos otra realidad. Nosotros necesitamos que nuestras academias, que nuestras universidades, que nuestros alumnos, que nuestros docentes aporten cuestiones que tienen que ver con el debate público, ¿verdad? Que se suscita en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, que producciones científicas que generan nuestras universidades de alguna manera, digamos, sirva como dato para la formulación de políticas de desarrollo nacional. O sea, necesitamos ese tipo de cosas. Entonces, cuando van nuestros estudiantes a prestigiosas universidades de criterios que evidentemente son muy criticados hoy desde la academia, digamos,
puede producirse lo que sucedió en Argentina y en Brasil, ¿verdad? Donde se conforma una élite que al final después no se logra lo que inicialmente se propuso, digamos, como política pública al conceder este tipo de becas. En Brasil todo está concentrado prácticamente en 2 universidades, en la de San Paulo y en la de Universidad de Campinas, ¿verdad? Y donde prácticamente vos tenés el sur, digamos, el sudeste, el centro-sudeste, ¿verdad? Y después el norte y el nordeste están olvidados, digamos. Entonces, yo creo que habría que, se pudo haber, desde mi punto de vista, y digamos, soy un poco la voz disonante en esto, yo creo que habría que, me parece bien, haber pensado en un número determinado, pero no, digamos, este tipo de inversiones, porque quisiera hacer una puntualización también. En otros países, prácticamente solo 20% volvieron de los que fueron. ¿Por qué? Y porque lo que le ofrecen allá, si se destacan los becados, lo que le ofrecen allá, el país no le puede ofrecer acá. Cierto, perfecto. Lo que se hace es devolver, pero, digamos, la oportunidad histórica que se tiene, ¿verdad? Se perdió. No es simplemente cuestión de devolver lo que el Estado invirtió, sino de qué manera se va a insertar los becados que vuelven al país, ¿verdad? Se habla del plan de desarrollo, que es muy buena retórica en términos políticos, pero yo no veo claridad después para la inversión de que realmente se le tiente al egresado para que vuelva al país a aportar el conocimiento adquirido. Claro. Ahora, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, doctora, ¿esto está bien o ustedes hubiesen preferido que sea también de grado? Porque digo, cuando uno tiene de grado es hasta licenciatura o hasta ingeniero, es de grado, ¿verdad? Correcto. Esa es la base. Correcto. Finalmente, si la base es floja, aunque uno se vaya a estudiar a Harvard luego, ya no solucionan la base. Entonces, ¿cuál es la postura de usted, doctora? En primer lugar, no soy más viceministra de Educación, ¿Ah, sí? ¿no? Acá dice viceministra. Bueno, no importa. Entonces, yo pido disculpas a la viceministra que sí nos está mirando. Sí, doctora. Coincido en algunos puntos con mi colega me antecedió. En el sentido de que las políticas públicas que están diseñadas para fortalecer el capital humano, que es tan necesario para nuestro país, son muy positivas. En ese sentido, es una política muy positiva. En el sentido de la retórica de la beca, el fondo de la beca, cómo está expresada la beca y el mérito que tienen aquellos que fueron seleccionados. Le tengo acá un prestigioso seleccionado para una universidad muy prestigiosa en el mundo, que la conocemos, que realmente va a aportar y va a crecer el capital humano del país. Ahora sí coincido en cuáles son las políticas del crecimiento económico que va a permitir la apertura luego de la economía paraguaya, del desarrollo sostenible del capital humano que necesitamos en este país para levantarlo. Yo fui una becaria, pero no del país, fui una becaria conseguí una beca de la propia universidad, estudié afuera, luego no pude retornar enseguida al país. Yo tardé 15 años en retornar al país, porque no había lugar para retornar al país. Yo soy del interior del país. Entonces, realmente el país todavía no ha mejorado esa capacidad que tiene para recibir a los que salen afuera. Eso no quiere decir que no hay que tener becarios. Hay que tener becarios en todos los niveles. Yo estoy trabajando con la niñez y la adolescencia en nuestro país. Diego, vamos a hacer un corte y después te voy a pedir que me cuente tu caso específico. Okay. ¿De dónde venís? ¿De qué colegio? ¿Cuál es tus antecedentes? ¿Tu background? ¿De dónde venís y a dónde querés llegar también? Perfecto. Pausa y volvemos. Germán, necesito una... Hablé toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo, sin preocuparme de nada ni de las recargas, porque ahora con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas.
con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo la palabra libre al 458 y nos comunicamos contigo. Creamos un nuevo mundo pospago, porque en Tigo el centro sos vos. Diego, ¿dónde te recibiste vos del colegio secundario? De la secundaria en un colegio técnico de Luque, Centro de Capacitación Técnica de Luque. ¿Y ahí estudiaste ingeniería informática? No, ahí estudié técnico en electrónica, digamos, bachiller técnico en electrónica. Ok. ¿Y después te fuiste a la universidad? Claro, o sea, yo quería decir que yo soy prácticamente hijo de este estado, ¿verdad? Porque primero que nada mi papá fue militar, digamos, o sea, sirvió al estado, ¿verdad? Después, digamos, él falleció, digamos, y nos quedamos huérfanos de padre, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo estudié en un colegio público en la primaria, o sea, soy hijo también del colegio público del estado. Después pasé a un colegio técnico público. Después de eso concursé para las becas de Itaipú, o sea, afortunadamente cuando eso empezó esto de las becas de Itaipú, ¿verdad? Creo que era la segunda convocatoria cuando el presidente era Nicanor Duarte Frutos. Y salí seleccionado porque era mejor egresado al colegio, entonces... ¿Vos sos mejor egresado del colegio? Del colegio, así mismo. Y nada, me fui a estudiar a la Universidad Católica. Ahí ya es privada. Esa ya es privada, pero con la beca de Itaipú, ¿verdad? Claro, con la beca de Itaipú. ¿Qué estudiaste ahí? Ingeniería electrónica. 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 Y también salí, digamos, alumno distinguido. Y ahí te recibiste y ahora viste esto. Exacto. Ahora, voy a leer un poco. Acá me dice bioinformática en aplicaciones médicas de la ciencia de la computación. Muy complicado. Un nombre rimbombante tiene. Sí. ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, sería utilizar técnicas computacionales para analizar grandes cantidades de datos, ¿verdad? Lo que pasa es que en los problemas biológicos, ¿verdad?, que tienen que ver con las enfermedades como el cáncer o el análisis de cómo afecta una droga al organismo, hay que analizar grandes cantidades de datos que te dan los biólogos, ¿verdad? Entonces lo que hacen los digamos, analistas de datos, que serían los data scientists, es tomar todos estos datos, analizan y ven qué patrones se pueden encontrar utilizando técnicas de inteligencia artificial y técnicas avanzadas que se están desarrollando. Que explicar, entiendo menos. Bueno, la gente que está igual bueno, que yo. Ahora, en el caso, ¿cómo aprendiste inglés? Estudiando digamos, en lugares de Paraguay, digamos. No sé si me es permitido decir los centros. Sí. Bueno, estoy en CCPA y ahora estoy en el Anglo, digamos. En el CCPA y el Anglo. Sí. Así mismo. Muy bien. Bueno, y cuando $103,000, $2,000, ¿cuánto va a salir tu beca? $180,000 para los 4 años. ¿A vos estudias 4 años? Sí. ¿El doctorado son 4 años? 4 años. Y va a vivir en Londres. Así mismo. La ciudad más poblada durante 400 años. Así mismo. Del mundo. ¿Ustedes sabían eso? La ciudad más poblada del mundo durante 400 años. Fantástico. Si ahí no aprendes, ya no tenés solución. No. Bueno, me decías... Sí, por supuesto. Creo que aquí con nuestro becario tenemos el mejor ejemplo de lo que apunta nuestro programa. Aquí, este es un programa que está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Es decir, no estoy de acuerdo. Plan Nacional de Desarrollo. Que hablas todo el día y la gente no entiende. Sí. Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. ¿Cuándo se hizo eso? Bueno, ese es el programa que plantea este gobierno para visualizar a nuestro país en los próximos 15 años. Y dice, señores, nosotros necesitamos focalizarnos en ciencia y tecnología. Entonces, ¿eso significa que Cartes se quiere quedar hace 15 años? No, por supuesto que sí, lo que hace es dar la visión de dónde queremos que esté nuestro país en 15 años. Esto incluye eso. Y esto está automática y directamente liado con ese objetivo. Entonces yo no estoy de acuerdo con lo que decía el señor Jiménez en que lo del Plan Nacional de Desarrollo es una retórica. Al contrario, este tipo de programas son los que le da vida a este tipo de plan. Es decir, el capital humano avanzado que vamos a generar con personas como Diego. Poneme ejemplo, Federico, de
de quiénes van, de qué carrera. Así, ejemplo así, tipo un popurrí nomás de... Mira, me de algunos encantaría, casos. tenemos maestrías en ciencia de ingeniería, tenemos maestría... ¿En dónde? Decime la universidad de buena que hay. Estamos enviando a Oxford, estamos enviando... Oxford. Estamos enviando a Oxford. ¿Qué estudias Oxford? ¿Te acordás de eso? Tenemos políticas públicas, public policy para Oxford, tenemos la Politécnica de Cataluña, tenemos la Universidad de Londres donde va él, estamos enviando al Instituto Tecnológico de Karlsruhe en Alemania, estamos enviando al Instituto Tecnológico, saben alemán, tenemos otro que estamos enviando al Instituto Tecnológico de Eindhoven, puras áreas de ciencia y tecnología en Holanda. Holanda. Y te cuento el cambio que... ¿Sabe el holandés? Y sabe el Con holandés. lo difícil que es el holandés. Y ahí entra también lo que decíamos, y por qué hablamos de un ranking. Nosotros decimos 350 mejores, porque necesitamos tomar una referencia. Y tomamos las 3 más reconocidas. Seguramente alguno tendrá más énfasis en lo que refiere a infraestructura, otro en la cantidad de publicaciones, otro en la cantidad de Nobels, pero para nosotros es válido tomar ese conocimiento, ese know-how, esa capacidad de investigación, esos laboratorios que tienen, esas corrientes de investigación, esas redes internacionales de conocimiento que vamos a generar en nuestros becarios y que esperamos retornen a nuestro país. ¿Cuántos salieron electos ahora? Tenemos 89 seleccionados. ¿Y cuándo se van a seleccionar más? Estamos ahora estamos en la preparación de la segunda convocatoria, esperamos que sea también Pero este ya año. nomás. Ya, O sea, la plata ya está disponible. por supuesto, nosotros ya contamos con los fondos. Es decir, Y nosotros... esto se le paga desde la tasa de embarque hasta pasaje. ¿Qué se le paga? Bueno, te comento, nosotros hacemos un análisis en primer lugar del programa que va a realizar. Este es un programa que tiene énfasis en ciencia y tecnología. Ahora bien, está abierto a todas las áreas del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos becado a gente que va a hacer guión audiovisual, hemos becado a gente que va a hacer derecho, hemos becado a gente que va a hacer marketing, pero nuestro foco son lo que refiere a ciencia y tecnología. ¿Por qué el foco? Te comento que a nivel... ¿Cuándo se presentaron? Bueno, se presentaron 145 postulantes completos. Nuestro sistema, O sea, de ahí fueron, nuestro sistema registró 550 entradas. Ah, ok. A partir de eso, Entrada 145 significa averiguación. averiguaciones en un portal online. Entonces nosotros tenemos el registro completo de los De la gente que se 550 que entró, que comenzó a llenar el formulario, pero que no acabó. De ahí 145 llenaron la totalidad de los criterios, de los formularios, y le dio cerrar a su postulación, y nosotros hemos registrado como completa. Y a partir de eso fueron seleccionados 89. Pero hablando del caso de acá nuestro amigo Diego, $180,000, 4 años viviendo en Inglaterra, estudiando en la Universidad de Londres, una de las 2 o 3 mejores universidades del Reino Unido, no es mucha plata tampoco. Bueno, este programa pone las condiciones para que pueda tener la tranquilidad para sus estudios. Estaba yo hablando con Diego y le comentaba de otros programas que se ofrecen a nivel de becas para el Reino Unido. El importe que nosotros otorgamos está por sobre esa media. Es decir, Diego va a tener la tranquilidad de contar con los recursos suficientes para dedicarse y para concentrarse en sus estudios. Y nosotros nos vamos a encargar desde aquí de pagar lo que refiere a la matrícula, por supuesto su pasaje de ida, por supuesto su pasaje de retorno y por supuesto el seguro médico para tener también la certeza de si fuese necesario va a tener la asistencia que corresponde. Es decir, este programa busca asegurar que el que sale tenga cubierta todas las condiciones para desarrollar su estudio con la total tranquilidad y concentración que requiere. Ahora bien, sí, y tal cual venimos anunciando, en esta convocatoria la mitad de las becas son de financiamiento completo y las otras mitad tienen un nivel variable de cofinanciamiento. ¿Por qué? Por un lado, por lo que refería a las áreas de ciencia y tecnología que son las que nosotros priorizamos. A la que no son eso, entonces algo tiene que poner... Pero por supuesto, porque nosotros consideramos que si son equiparadas o tratadas en las mismas condiciones, entonces no estamos haciendo un fomento a lo que nosotros consideramos requiere el país. Pero no por eso lo estamos dejando fuera de la postulación. Te cuento un dato.
de cada 100 paraguayos que vienen saliendo al exterior para estudios de posgrado, 80 son en el área de ciencias sociales, solamente 20 en ciencia y tecnología. Nosotros queremos revertir esa situación. A partir de eso, encontramos necesario y oportuno la distinción que estamos realizando, sin que las otras áreas del conocimiento no puedan aplicar. Al contrario, también le estamos ofreciendo una ayuda que encontramos es sustancial para que puedan completar sus estudios y para que también podamos liarlos al retorno a nuestro país. Francisco, esto es revolucionario de todos modos. No cabe la Nunca menor... se hizo en Paraguay algo así. Algo así, no. No sé qué hizo don Carlos. Que yo conozca magnitud, selección de universidad. Ahora, quiero simplemente aclarar, licenciado Federico Mora, que yo no busco tampoco que la gente esté de acuerdo con las críticas que yo hago. Soy un académico y tengo mis posiciones, y lo que básicamente señalo es la crítica que proviene de la propia academia a este tipo de criterios de ranking de universidades, y como toda universidad siempre está en un contexto determinado. Nuestro contexto, como parte de una realidad latinoamericana, evidentemente a veces también tenemos otras necesidades. Simplemente a eso me refiero, y a otras cuestiones prácticas, como la oferta que le hacen a los egresados que salen, ¿verdad? Y que evidentemente no solucionamos simplemente devolviendo. Bueno, eso simplemente para acotar, ¿verdad? Ahora bien, una de las críticas que evidentemente quiero señalar, digamos, ya al proceso de esta concesión de becas, es que para mí colisiona contra el artículo 80 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Porque el artículo 80 de la Constitución Nacional dice, Germán, básicamente, de los fondos para becas y ayudas. La ley preverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas con el objeto de facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de las personas, con preferencia de las que carezcan de recursos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de becas, los que menos son favorecidos son justamente nuestros conciudadanos de escasos recursos. Entonces me da la sensación de que está colisionando contra la prescripción constitucional. En absoluto, le cuento, en absoluto. Es más, poco tiempo, Federico, totalmente, y voy a intentar ser preciso y conciso. Este programa recibe fondos del FONACIDE. Sí. El artículo 12 de la ley del FONACIDE igualmente precisa y establece la necesidad de hacer la distinción, porque dice, es para aquellos que cuentan con recursos insuficientes. Conozco la ley de FONACIDE. Sí. Por supuesto que a partir de eso nosotros también hacemos una evaluación de los postulantes. Ahora bien, una cosa es tener escasos recursos, otra cosa es tener recursos insuficientes. Es decir, jóvenes como Diego, y creo que es la realidad de la mayoría de nuestros becarios, están en condiciones laborales, están trabajando, pero eso no quiere decir que un joven como Diego cuente con $187,000 para realizar un estudio en una universidad de primer nivel, como es la que le está ofreciendo este programa. Tenemos poco tiempo, disculpame, Federico. Disculpame. No, tranquilo. Tenemos poco tiempo. Bueno, la realidad es que vos estás allá. Sí. Estoy esperando irme. No escuché que diga rubro para Picadilly Circus, no sé. ¿Dijiste o no? No hay para Picadilly, hay para estudiar. No hay rubro para Picadilly Circus. No. Bueno, te deseamos éxito, ¿eh? Muchísimas gracias. Te vas a un país que fue 4 siglos imperio. Así mismo. 4 siglos. Voy a espero aprender mucho de su cultura y traer mucho conocimiento para aportar al país, digamos. Claro. Muchas gracias, ex viceministra. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. No, por favor, por la invitación. Muchas gracias, Federico. Germán, muchas gracias. Y a mí me gusta siempre una frase de Mahatma Gandhi que decía, si cree que la educación es cara, pobremos la ignorancia. A la vuelta de la pausa estamos con el senador Carlos Amarillo. Hablé toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo, sin preocuparme de nada ni de las recargas, porque ahora con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender.
Envía sin costo la palabra libre al 458 y nos comunicamos contigo. Creamos un nuevo mundo pospago, porque en Tigo el centro sos vos. Black Friday Frontera, la mayor promoción del Paraguay. Aproveche del 4 al 7 de septiembre descuentos de hasta el 50%. Vuelve Black Friday Frontera en el Shopping China de Pedro Juan Caballero. Para más información visite nuestra página web www.shoppingchina.com.py o llámenos al 067 34 33 33 33. Bueno, el Partido Liberal Radical Auténtico está empeñado, el Tribunal de Conducta, a expulsar al senador Carlos Amarilla. No le perdonan el no haber votado a favor del enjuiciamiento político de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hemos invitado a 12 senadores liberales para que vengamos y hablemos, le sentemos enfrente a Carlos Amarilla y nos digan cuáles son las diferencias que los separan, ¿verdad? De hecho, el senador Carlos Amarilla ya no es miembro de la bancada liberal del Senado y no hemos podido con ninguno de los 12. Sergio, si me puede avisar, hubieron desde cenas, compromisos contraídos. Esto desde el lunes a la tarde empezamos a invitar. No hubo caso, no íbamos a enjuiciarle ni nada por el estilo, solamente íbamos a preguntarle cuál es el problema con el senador Carlos Amarilla, por qué el partido que teóricamente tiene como principal bandera la libertad no le deja o no le dejó a él o no le perdonó al senador Carlos Amarilla haber votado o tener una posición distinta a la que tuvo el Partido Liberal. Y otros tipos de cosas también queríamos batir, pero no fue posible. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, un placer estar contigo y la audiencia. Bueno, Carlos, vos ya fuiste llamado al Tribunal de Conducta. Sí, efectivamente, he comparecido el día lunes. Fui al tribunal para hacer algunos reclamos de orden procesal y al día siguiente igualmente, aunque no se satisfizo, digamos, mi requerimiento en sentido integral, sin embargo, presenté mi escrito de defensa y bueno, me estoy aviniendo, digamos. Te acusan por no haber votado a favor del juicio político de los miembros de la Corte. ¿Esa es la principal acusación que tenés o tenés otra? Bueno, en realidad en el escrito de denuncia no figura de manera muy enfática ese punto que señalás. Más bien se tomaron por el hecho de que en su momento no le voté para la presidencia del Senado ni al senador Blas Llano, ni últimamente al senador Tito Saguier. Pero lo que subyace detrás de esa acusación, de esa denuncia, es en realidad que mis colegas del Senado están particularmente molestos conmigo porque, Germán y audiencia, yo he tomado la decisión de desmarcarme nítidamente de cualquier compromiso o componenda con el gobierno nacional del presidente Cartes, a partir de que en diciembre del año 2013 la máxima autoridad de mi partido, que es la Convención, estableció la línea política y entre los puntos más resaltantes señalaba, uno, que asumiéramos lo que era obvio, nuestro rol de oposición, y por el otro lado, privilegiásemos el trabajo parlamentario y político en general con los sectores fraternos de la oposición. Y yo hago sistemáticamente ambas cosas. Tengo posturas muy claras de oposición, que no significa para nada obstruccionismo. ¿Y el resto qué tiene, Carlos? Porque a mí, por ejemplo, me da hasta, si se quiere, risa, o sonrisa por lo menos, cuando le escucho a los miembros de la bancada oficialista del Partido Colorado contar cuántos votos ellos tienen y le cuentan a los liberales como si fueran votos oficialistas. Bueno, es que pasa... No entiendo. Y la verdad las cosas, Germán y audiencia, una porción importante de la bancada en el Senado del Partido Liberal se comporta como un bloque oficialista, como si fuera la bancada C del Partido Colorado. Y eso es algo impropio de nuestra
respecto a nuestra misión institucional, del lugar que nos corresponde en el tablero político nacional, y sobre todo le estamos causando un enorme daño a la proyección histórica del PLRA, que hoy se confunde con el oficialismo. Lo que yo hago, Carlos, está en todos los medios. Es que es evidente ese análisis. En el diario, o cuando leí el diario decía, bueno, los votos opositores son los 11 de la multibancada, ahí vos estás, ¿verdad? Sí. Los 11 de multibancada, ahora 11, antes 15 de los liberales, y los votos oficialistas son, y ahí está el Partido Liberal. Así mismo es. Entonces, y bueno, ¿ustedes creen que, bueno, te meto en la misma bolsa porque soy liberal, claro, ¿verdad? ¿Ustedes no, yo soy que liberal. El 15 de noviembre eso no va a tener un costo? Va a tener. Vamos a tener una muy dura consecuencia por este matrimonio medio de hecho que estamos presentando hoy como partido respecto de nuestra vinculación con el cartismo. La gente nos va a castigar, claramente va a pasar eso. Y yo advierto que eso va a pasar precisamente porque el partido no asume un rol de alternativa ante el cartismo. Y en consecuencia, ¿por qué iría la gente a votarnos si nuestros propios correligionarios hoy están decepcionados de esa actitud? De la calle, el liberal de la calle, el hombre, ¿qué dice? El hombre que está desvinculado, digamos, de las estructuras de conducción partidaria, el afiliado común, está realmente sorprendido, decepcionado y hastiado de esta conducta, digamos, genuflexa de la dirigencia de mi partido. Es indigno lo que hacen mis colegas en el Senado. Yo les reprocho, pero fraternalmente, van a despertarse de esta situación probablemente un poco tarde, cuando ya hayan dejado sobre las espaldas del partido, hablando institucionalmente, un baldón, porque están sometiendo al Partido Liberal a una conducta completamente impropia. Con ellos, ahí están todos cerquita, a 10 metros. Vos no te sentás más con la bancada liberal, ¿verdad? Bueno, ellos han solicitado y me han hecho un favor de... Te sacaron de ahí dentro de sacarme, digamos. Bueno, pero te encontrás en el pasillo, che, maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en nosotros? No tienen explicación. ¿Pero qué te dicen? ¿Alguna explicación tienen? Y baja la cabeza, mi querido Germán. Ellos saben de que están cometiendo están sosteniendo una conducta política inadecuada, impropia y perjudicial para los intereses permanentes del PLRA, porque el PLRA, bien o mal, va a sobrevivir a este tipo de experiencias. ¿Qué tipo de sobrevivencia? Y vamos a sufrir un desgaste importante, pero creo también de que luego... Imagínate que Cartes ya amenazó que va a teñir de rojo y ahora, así como están las cosas, San Lorenzo está para ganar Colorado, Lambaré está para ganar otra vez Colorado, Fernando Lamora está otra vez para ganar Colorado, Luque no sé si van a retener, Asunción no tienen luego candidatos, Encarnación muy difícil que gane, Ciudad del Este la misma cosa. Entonces, usted no sé, trato de entender esto, Carlos, y yo sé que vos estás probablemente en la misma línea, pero me gustaría que vos me digas qué dicen. ¿Algún ensayo no hablas más con ellos? No, yo hablo permanentemente, claro. Mantenemos una relación, digamos, de colegas, porque claro, eso es algo distinto, digamos, el conflicto que desarrollamos en el ámbito partidario. Y la verdad de las cosas es que ellos son muy bien conscientes del error que están cometiendo. Pero creo que existen algunos elementos que yo por lo menos no puedo identificar muy claramente, que impiden que muchos de mis colegas parlamentarios, senadores, puedan despegarse de ese compromiso que tienen con el señor Cartes. ¿Buscando la impunidad de alguno de ellos, Carlos? Debe haber de todo dentro de lo que pueda explicar la conducta. Y yo no sé por qué... Nos hacemos los locos y pueden escarbar todo lo que tienen para escarbar, entonces nos hacemos los buenitos, no importa que el partido se funda, y salvamos la mano de los que tienen problemas judiciales. Yo lo que creo con certeza es que existen compromisos con Cartes, no sé cuáles, pero las consecuencias indican de que efectivamente hay vínculos contractuales con el presidente Cartes que hace que gran parte de la dirigencia principal del PLRA hoy esté sometido
a los caprichos del presidente. Y yo no le critico eso al presidente. No, Finalmente, él está haciendo él está haciendo su trabajo. un trabajo que, de acuerdo a la oportunidad, es fantástico para su avance hegemónico. Critico con mucha dureza a mis correligionarios porque Gracias. son ellos los que debieran tener una conducta distinta y lastimosamente hoy están plegados, están homologados, por utilizar un término de mi presidente, con el Gracias. oficialismo nacional. Gracias, Carlos, por el contacto. Un Muchas placer. gracias. Gracias, Carlito. Si Dios quiere, la Virgen Revista nos vemos encontrar el próximo jueves. La clave.